Seguimos en Más de Uno Sagunto y vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con la psicología. Hoy nos vamos a centrar con el tema de los filtros mentales. Sí, existen. Para hablar precisamente de este tema ya nos acompaña Juan Pedro Sánchez. Él es psicólogo del trabajo, experto en inteligencia emocional. Muy buenas tardes, Juan Pedro. Hola, María José, buenas tardes. Bueno, esto de los filtros mentales, antes lo estábamos comentando a micrófono cerrado. Es cierto, yo no sabía que existían, pero es cierto que los tenemos y mucho. Sí, además es inevitable, funcionamos así. Nuestro cerebro es un generador de imágenes, de pensamientos en base a nuestras experiencias, ¿no? Nuestra educación, nuestra historia personal, y en base a eso pues genera imágenes mentales. Ajá. Lo que pasa es que estas imágenes funcionan como filtros, ¿eh? Incluso nos pueden impedir ver la realidad, que a menudo estamos dormidos. Ahí vamos. Vivimos dormidos y no vemos las cosas como muchas veces realmente son. Sí, pero fíjate que nos lo podemos llevar a, no vemos las cosas, a la vida como algo más filosófico, a algo muy tangible, como cuando abres la nevera o el armario buscando algo, ¿no? No sé, a mí me ha pasado, abres la nevera buscando, no sé, algo muy valenciano, el ajo aceite. Por ejemplo, y no lo... Tenerlo delante y no verlo. Y lo tienes delante y no lo ves. ¿Por qué? Porque estás con la atención en una imagen mental de dónde debería estar, donde tú sabes que está, pero alguien lo ha cambiado de sitio. Y entonces no lo ves. ¿Por qué? Porque no estás en contacto con el momento presente, con lo que está ocurriendo ahí, y no exploras la realidad. Ajá. Te quedas con tu imagen mental. Nos quedamos con ese filtro, ¿no? Y no ves, lo que estás viendo es una imagen fija de tu cabeza, pero no estás viendo la realidad. Te crees que ves la realidad porque miras, pero mirar y ver no es lo mismo. Son cosas muy distintas, como ir y escuchar. Exacto. Efectivamente. Bueno, y esto efectivamente lo podemos aplicar también a muchas áreas de la vida, al trabajo, a las relaciones, a tantas y tantas cosas. Claro. Es importante que aprendamos. Sí, porque fíjate que cuando llega un momento que tú tienes mucha experiencia sobre algo, un trabajo, una tarea, pues tú dices, yo ya sé esto, yo ya sé cómo funcionan las cosas aquí, yo ya sé cómo es esto que yo hago, ¿no? Sí. Entonces entramos en ese piloto automático, se llama, que es el funcionar a base de imágenes mentales. Ajá. De cómo funciona tu tarea en este caso. En el trabajo podría ser pues cualquier tipo de tarea, ya puede ser administrativa o más técnica, más de producción. Y tú no estás con la atención en el momento presente, estás funcionando en lo que llamamos en piloto automático. Claro, aquí cuando suceden cosas delante de tus narices, que cambia la realidad, pues es muy fácil no verlas, porque tú estás con tu imagen mental. Sí. Y entonces, bueno, esto tiene un impacto tremendo en el trabajo, porque baja la productividad, aumenta el número de errores, fallos, con lo cual pueden haber accidentes, dependiendo de cuál es tu puesto de trabajo. Sí. Entonces, claro, la atención al momento presente, la atención a lo que está sucediendo aquí y ahora, observando con detenimiento, con detalle, es muy importante hacerlo con frecuencia. Sí. Por supuesto, no podemos estar las 24 horas o 16 que estamos despiertos observando constantemente la realidad de manera consciente, porque también nos agotaría, consume recursos. Ya. Pero tenemos que acostumbrarnos, entrenarnos en conectar con ese momento presente a ver si está sucediendo algo diferente de lo que nosotros llevamos en la cabeza. Claro, eso es súper importante. Bueno, pues llegado a este punto, ¿cómo podemos romper esos filtros mentales? Pues lo primero es saber que están ahí, que funcionamos así, que no vale decir, no, pero eso a mí no me afecta. Todos tenemos filtros. Todos tenemos, el cerebro funciona así, es inevitable. No es como, esto es como, hay gente que se hace un análisis y le sale colesterol y dice, no, pero a mí no me afecta. Ajá. A ti también te afecta. Claro. Nos pasa a todos. Sí. Entonces, una vez que tú aceptas que esto funciona así, la siguiente forma de traspasar esto o trascender es, pues conectando con el momento presente. Y esto se hace parando un momentito, respirando. La clave está en la respiración. La respiración nos conecta al momento presente. Con la realidad real. Con la realidad, ¿no?, real de ese instante. Sí. Y cuando tú respiras profundamente y reflexionas un momentito sobre lo que está delante de ti, es cuando puedes observar. Y entonces dices, bueno, no estaba el ajo aceite donde yo lo esperaba, pero ahora exploro lo que hay y quito cosas, muevo, observo con detenimiento, y entonces encuentro o no encuentro lo que yo quería, pero ya he
explorado la realidad. Y esto en el trabajo pues es lo mismo, ¿no? Yo me llega un correo electrónico que me remueve, digamos, y en vez de reaccionar en mi imagen mental de cómo qué me querían decir, qué mala intención llevaba o lo que sea, y reaccionar a esa imagen mental, respiro, y eso me conecta con el instante presente, observo, leo el email, y entonces me di cuenta de los detalles y que a lo mejor no eran los mismos que yo llevaba en mi cabeza. Claro, es muy importante todo lo que estamos hablando. Fíjate, yo así a grosso modo un poco la conclusión muchas veces es parar un instante, respirar y poder reflexionar. Digamos que sería un poco la conclusión, ¿no? Un poco, pues la clave de cómo poder romper estos filtros mentales o por lo menos saltarlos alguna vez que otra. Exacto. Lo que ocurre es que tienes que entrenarlo a diario porque si no tienes el hábito de parar, respirar y reflexionar. Y esto se llama, en términos más técnicos, mindfulness, que es la meditación de la atención, en la que tú entrenas esta respiración, esta conexión con el instante presente, que es una práctica activa, observas y exploras la realidad sabiendo que estás yendo más allá de tus filtros mentales, de cómo crees tú que deberían ser las cosas o cómo deberían ser las personas, las situaciones, y la exploras aparcando un poco los juicios o tus imágenes mentales. Es curioso, ¿no? Pero en cada una de las entrevistas que hacemos, Juan Pedro, siempre destacas la importancia del entrenamiento. Y es así porque si no, ahora pues estás contando todo esto que es muy importante, muy interesante, pero efectivamente si no lo entrenas, como que se te olvida en 3 días. Claro, es como cualquier otro tipo de práctica que tú hagas. Si no practicas cocinar, pues no te pueden decir cómo se cocina un plato, pero si no practicas, pues no vas Esto es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, parar, respirar, parar y reflexionar. Pues si no lo entrenas a diario, se te olvida y no lo haces. Hay que convertirlo en un hábito casi. Claro, porque si no, tu imagen mental se te lleva y entonces estás con el yo ya sé cómo va esto, a mí nadie me va a enseñar nada, ya te veo a ti, pues según sea mi imagen positiva o negativa, pues ya te estoy viendo en esa imagen, pero no veo lo que haces. Clasificamos tal cual. Entonces estamos durmiendo, vamos despiertos, pero vamos durmiendo, porque estamos con imágenes mentales que no están conectadas con la realidad a menudo. A veces sí, pero a veces no. El poder despertar cuando estamos despiertos, entre comillas, y efectivamente poder ver las cosas como son. ¿Qué consejo darías a los oyentes, a todas las personas que están escuchando ahora mismo esta entrevista con todo lo que hemos hablado? Pues iniciarse en esta práctica que decimos de la meditación de la atención, que el mindfulness o un yoga de la meditación, ¿no? Que es, al final, es la práctica de la respiración que te conecta con el instante presente y practicas la observación. Es una práctica activa, que mucha gente se cree que es pasiva, que es decir, es que me siento y no hago nada. No, es muy activa. Te sientas y empiezas a observar. Sí. Con detenimiento, con detalle, a explorar la realidad, lo que sientes, lo que percibes, lo que se mueve, los sonidos, los detalles que están delante de ti, de los objetos, y aparcando los juicios mentales, las ideas mentales que aparecen en tu cabeza, se llenan. Entonces tú, en el momento que te das cuenta, vuelves a explorar la realidad. Y entonces te das cuenta de detalles que estaban delante de tus narices y no los veías. Y dices, esto muchas veces, no sé si te ha pasado, que pasas por un sitio y dices, uy, qué bien esta estatua que han puesto aquí, ¿no? Y dices, esto lo han puesto hace poco. Y dices, pues si lleva como 3 años. Y dices, uy, pues no me había dado cuenta. Vivimos también muy deprisa. Es la realidad. Estás tú creyendo que las cosas son como tú piensas que son, y no siempre son como tú piensas que son. Por eso necesitamos conectar con la realidad, que va desde ese ejemplo tan sencillo de buscar un objeto, ¿no? Que a veces buscamos las gafas, los que llevamos gafas y las llevas puestas tantas veces. Y las vas buscando. Pues es eso, es respirar, parar, lo que tú has dicho muy bien, parar, respirar y reflexionar. Y ahí observas y es cuando te das cuenta. Y continúas la marcha y seguro que viendo las cosas como son, por lo menos más reales. Sí, más reales tal cual están ocurriendo en ese momento. En ese momento, fíjate que la vida es dinámica, cada momento es diferente.
Lo que pasa es que la imagen mental sí que se queda fija. Sí, sí. Y entonces, claro, por eso dicen, fíjate. Entonces yo recomiendo que la gente no se fije, porque si te fijas te queda fijo, claro, y ya no te mueve. Claro. Entonces hay que moverse en el momento de explorar lo que está ocurriendo delante de ti. No estoy diciendo de pensar y reflexionar sobre cosas, sino sobre lo que tienes delante de ti, observar y explorarlo y decir, mira, pues ahora yo estoy viendo un teclado, una hoja, los detalles de ese teclado, de qué color es, qué textura, cuántas teclas. Y dices, bueno, ¿y para qué quiero ver eso? Para entrenar tu mirada al momento presente. Efectivamente, entrenamiento, por tanto, y bueno, ser más conscientes de esa realidad que tenemos delante de nuestros ojos. Yo no sé si quieres añadir algo más antes de finalizar esta entrevista, Juan Pedro. No, que miremos las implicaciones que esto tiene, más allá de buscar objetos, que puede ser mirar a una persona que tienes cerca y con una imagen fija de cómo es y te pierdes muchos detalles de esa persona, tanto en positivo como en negativo. A veces estás al lado de alguien que dice, madre mía, si mirase bien no estaría yo aquí. O al revés, o crees tú que esa persona tiene muchas cosas negativas y te pierdes otras muy positivas. Pero claro, para eso hay que explorar. Bueno, pues entonces en este caso hay que abrir más los ojos y sobre todo abrir más la mente con esa respiración que es tan importante, ¿no? Para poder pausar tantos y tantos pensamientos y tantos filtros mentales que tenemos ahí de una forma casi innata. Y una buena noticia, que para despertar en este sentido de ver lo que está delante de nosotros no hace falta irse 7 años al Tíbet. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que no está al alcance de todos los bolsillos. Te puedes ir si puedes o si quieres, pero no hace falta para despertar. Es importante. Despertar en el sillón de tu casa. Por ejemplo, con estos entrenamientos y con estas prácticas que Juan Pedro Sánchez nos ha explicado de una forma tan cercana, tan pragmática y tan posible, tan real. Bueno, pues Juan Pedro, muchísimas gracias por haber estado una tarde más con todos y todas las oyentes de Onda Cero y bueno, pues que te esperamos próximamente. Gracias a ti, a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.